La serie Manet intervino con un final de temporada lleno de acontecimientos. Si recordamos brevemente, lo siguiente sucedió en la serie la temporada pasada. La muerte de Iqbal dejó preguntas sin respuesta en la mansión. El más importante de estos problemas fue la muerte de Kevser. Las cosas se complicaron cuando el equilibrio mental de Zia se sacudió y asumió la culpa. Toda esta confusión alcanzó su punto máximo cuando Yaman asumió la culpa. Seher era hostil a Yaman y quería secuestrar a Yusuf. Yaman, por otro lado, hizo todo lo posible para evitar a Seher y Seher le disparó. ¿Morirá Yaman? En el final de temporada, Seher logró llevarse a Yusuf y escapar con un muy buen plan. Sin embargo, cuando Yusuf llamó a su tío y les dijo dónde estaban, las cosas cambiaron. Mientras Seher y Yusuf escapaban, Yaman los siguió y logró encontrar sus rastros. Yaman declaró su amor por Seher mientras hacía todo lo posible para evitar que ella se fuera. Si bien la declaración de amor de Yaman fue el primer evento que hemos visto hasta ahora, Seher fue indiferente a estas palabras. Esta vez, mientras Yaman estaba protegiendo su propio cuerpo frente a Seher, le disparó a Seher Yaman, que tenía los ojos vendados. Mientras Yaman cayó al suelo ensangrentado, experimentamos el final de temporada cuando Seher permaneció indiferente a los eventos. Si bien todos estos eventos crearon una gran decepción para nosotros, les dimos las primeras señales a quienes siguieron nuestros resúmenes. Caramelo clásico. Si recordamos, la muerte de Seher en la serie de televisión Yamin tuvo un efecto bomba. La producción de Caramel no rompió este estilo y volvió a rodar uno de los papeles protagónicos. Entonces, ¿qué nos espera la próxima temporada? La respuesta a esta pregunta es bastante difícil en este momento. Sin embargo, si decimos algo claro, Yaman se recuperará de esta lesión. Sí, a Seher le ha sucedido un gran mal. Sin embargo, Seher no es el tipo de persona que responderá al mal que le han hecho con maldad. No importa cuán confiado sea, no puede cometer un asesinato. Desde este punto de vista, podemos tener alguna esperanza para la próxima temporada. En resumen, podemos decir claramente lo siguiente. Sí, fue un final de temporada bastante impresionante. Sin embargo, hemos visto muchas escenas de este tipo a lo largo de la temporada. Le dispararon en Seher y Yaman. Como los que siguen la serie, sería mejor tener un final de temporada con la felicidad que es rara en la serie. Como la primera temporada, llena de eventos, ha terminado, la pregunta curiosa es si comenzará la segunda temporada. En primer lugar, para la segunda temporada de Manet, la producción de Caramel y Canal 7 estuvieron de acuerdo. No hay nada de malo en esto en ninguno de los dos lados. Manet también complació a Canal 7 con su clasificación. Como la primera temporada, llena de eventos, ha terminado, la pregunta curiosa es si comenzará la segunda temporada. Primeramente, la temporada 2 comenzará en septiembre. Aunque aún no se ha determinado la fecha exacta, según la información que hemos aprendido, la nueva temporada será en la primera semana de septiembre. La serie Manet, que volverá a las pantallas el lunes 6 de septiembre de 2021, nos hará olvidar la primera temporada con su escenario. Terminamos la primera temporada de la serie Manet. Si bien la serie termina con grandes interrogantes, hemos recopilado las respuestas y predicciones de las preguntas que surgen en la mente de todos para ti. ¿Morirá Yaman? Esta es probablemente la pregunta más importante que se hacen todos los espectadores. Pero no hay necesidad de que nadie tenga miedo de esto. En primer lugar, la producción de Caramel llegó a un acuerdo con Ali Ibrahim Zayan para la segunda temporada. Entonces nuestro héroe estará con nosotros la próxima temporada. ¿Ella irá? La segunda pregunta más curiosa después de la muerte de Yaman es ¿qué hará Seher? Aquí, nuestra conjetura es que Seher regresará y ayudará a Yaman. En primer lugar, Seher hará esto por dos cosas. La primera razón es José. Sea cual sea el amanecer, no querrá ser el asesino del tío de Yusuf. No podrá permitirse exponer a Yusuf a tal trauma en el futuro. La segunda razón es que Seher no querrá repetir el gran crimen cometido contra su hermana. No importa cuál sea el corazón de Seher, ella no puede hacer la vista gorda ante un asesinato. ¿Mejorarán las cosas? La última pregunta que todos se hacen como locos es si vendrán buenos días. La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Primero, los hechos deben ser revelados. Sin embargo, se puede decir que incluso el hecho de que Seher no dejó a Yaman es esperanzador para los eventos que se salieron de control. Si sumamos todas estas preguntas y respuestas, la segunda temporada será mucho más alta que la primera temporada. Ya estamos deseando que llegue la próxima temporada. Si recordamos la promoción de la temporada 2 de Manet recién lanzada, Seher comienza con una llamada a Yaman en el pasillo de un hospital.
A partir de esta primera escena, vemos que Seher solo tiene un signo rojo en mente. ¿Yaman Kirimli está vivo o muerto? Seher busca la respuesta a esta pregunta en esta pesadilla. Mira a su alrededor con bastante preocupación. Busca a Yaman por todas partes. Y cuando ve a un hombre llevado por los médicos en una camilla, se aterroriza. Vemos que Seher no sabe realmente si Yaman vive aquí o no. Sí, tal vez tomó a Seher Yusuf y comenzó una nueva vida. Quizás tuvo un buen comienzo. Pero el amor que yace en lo profundo de su corazón siempre lo llevará a la fusión, al momento en que aprieta el gatillo. En la última parte de la promoción, vemos a Seher encontrando respuestas a los signos de interrogación en su mente. Se levanta la tapa del hombre de la camilla y se ve el cuerpo sin vida de Yaman. La reacción de Seher a esto es bastante grande y violenta. La reacción de Seher es una prueba de que todavía se preocupa por Yaman. Esta es una luz que muestra que el amor de Yaman y Seher, que ha llegado a tal abismo como resultado de un gran malentendido, puede ser como antes.